Todos sean bienvenidos, los dejo con la coordinadora de la carrera de Desarrollo de Turismo Sustentable. Muchas gracias. Bien, la primera conferencia es acerca del turismo inteligente, para lo que me voy a permitir presentar al maestro Rodrigo Rosales Ruano. Él es maestro en Mercadotecnia Turística, tiene una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, un diplomado en Desarrollo Humano, otro diplomado en Formación de Guías Turísticas. Y bueno, entre su experiencia laboral se destaca como guía especializado en J-Tours, coordinador general de grupos en Tripper de Discovery y Travel Planning y Promoción Turística. Sin mayor preámbulo, te agradecemos mucho, maestro, gracias por tu participación y te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Pues qué bueno que tenemos la oportunidad de estar aquí. Siempre hablar de turismo es algo muy bonito, es algo que a mí siempre me ha gustado. Y complementando un poco lo que la coordinadora hablaba un poquito de mí, les hago un poco extenso la parte del currículo que tengo. He tenido la fortuna de poder hablar de turismo, he podido platicar y compartir mi experiencia, no solamente como viajero, sino también como parte del sector de la profesión turística, porque desde hace ya algunos años he tenido la oportunidad de involucrarme de lleno en una promoción, en una difusión de los destinos turísticos de manera directa, a través de la guianza, a través de la coordinación de grupos, pero también a través de los medios de comunicación. He tenido la fortuna de estar involucrado en medios radiofónicos principalmente y también en medios escritos, en medios web y algunos otros medios en donde me han dado la oportunidad de participar. Entonces, pues para mí siempre ha sido un gusto platicar de turismo. La realidad es que es algo que es un tema que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo. Es una vocación que yo pues encontré desde ya hace varios años, cuando estaba apenas en la preparatoria, entrando a la preparatoria, y a veces son curiosas las formas como uno pues encuentra su verdadera vocación. Tal vez no sea lo más adecuado o no sea lo más correcto platicarlo, pero la realidad es que yo encontré mi vocación cuando me dieron banca de la escuela durante un año. Esa fue la realidad. Y al trabajar directamente con el sector turismo aquí en Michoacán, hace pues poco más de 16 años, pues fue donde encontré esa vocación. El estar de lleno y involucrándome directamente con el turista fue lo que a mí me llamó la atención para poder empezar a desarrollarme en este rubro. Tuve la oportunidad justamente desde ese momento de empezar a elaborar, involucrarme con el área turística, trabajando en diversos lugares, en restaurantes, en bares, agencias de viajes, hoteles, incluso en call centers, en corporativos y demás, que me fueron involucrando y fueron guiándome un poquito más hacia la parte que yo quería. Y todo esto lo platico porque va de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy con turismo inteligente, porque el turismo inteligente es de alguna forma la cúspide de todo lo que tiene que ver en materia turística a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos, es lo que se muestra o a lo que se llega una vez que todos los objetivos turísticos están cumplidos o al menos están en proceso. Por eso es que es tan importante que cada área turística que existe se desarrolle de una manera completa, se desarrolle de una forma pues integral, ¿no? Y es algo que debemos hacerlo paso a paso. Yo creo que la gente que estamos en la cuestión turística sabemos que el turismo tiene un proceso distinto al de otras áreas, como muchas evidentemente, pero el turismo requiere sobre todo, y eso es algo que a lo mejor en la carrera como tal no nos enseñan directamente, pero el turismo requiere de mucha paciencia. El turismo es algo que crece lentamente, es algo que no se da de la noche a la mañana y que a veces pues puede traernos momentos de desesperación, pero créanme que al final las recompensas y las gratitudes son pues bastante amplias, son bastante grandes, y eso es algo que pues a mí no me ha desanimado a apartarme del turismo. Eso me ha permitido seguir ahí, porque al final creo que para estar en el turismo se requiere de pasión, como en cualquier área.
pero el turismo principalmente requiere de pasión y requiere de vocación. Requieres de esta vocación al servicio, de atención al cliente. Y aunque no tengas un contacto directo con el cliente, necesitas ponerte en los zapatos del cliente y saber que el turista pues va a ver todo aquello por lo que tú trabajes, aunque no tengas un trabajo que te involucre directamente con el consumidor final, con el turista en este caso. Entonces, de eso va un poco la cuestión del turismo inteligente, más o menos para allá nos va llevando. Y esta parte del turismo inteligente, pues técnicamente es un concepto nuevo, es un concepto que ha ido evolucionando como el concepto mismo del turismo. El turismo, pues ya no tenemos la misma definición de turismo que se tenía por la Organización Mundial del Turismo hace 30 años, 40 años, en los años 70, a la que se tiene el día de hoy. Lo mismo sucede con las nuevas tendencias del turismo. Surgen nuevas tendencias de turismo y esas tendencias van cambiando también su definición conforme va pasando el tiempo. Se van adaptando, porque en turismo, como en muchas otras áreas, el que no se adapta no perdura. Entonces, la idea justamente del turismo es trascender, y trascender para que al final el turista se lleve ese recuerdo a casa. Ese es el objetivo principal del turista, que el turista disfrute, ese es el objetivo principal del turismo, que el turista disfrute y que se lleve toda una experiencia completa en su memoria y pueda compartirla en su lugar de origen, independientemente de cuál sea. Y es que no está limitado a que un turista necesariamente tenga que hacer turismo fuera de su lugar de origen. Y aunque propiamente las definiciones muy técnicas sí hablan que para hacer turismo se tiene que salir del lugar de origen, es algo que en los medios donde he tenido la oportunidad de participar, he sido muy enfático en esta parte, he sido muy insistente. A mí me gusta insistir mucho en esta parte. Para ser turista no necesitas salir de tu ciudad. Puedes ser turista en tu propia ciudad, porque hay que ser muy honestos. ¿Cuántos de nosotros conocemos en la totalidad la ciudad de Morelia, por ejemplo? La ciudad de Morelia, que tiene tantas cosas que ofrecernos, que tiene tantos museos, que tiene tantas galerías, tantos otros atractivos, y que probablemente nosotros no los conocemos. Y por la cotidianidad de nuestro día a día estamos aquí y no nos damos el tiempo y a lo mejor hasta no tenemos el interés de conocerlo. ¿Por qué? Porque pues muchas veces no está a nuestro alcance la información completa, no se hacen notar. Y de eso va justamente el turismo inteligente, de poner al alcance todos los aspectos turísticos de un destino al consumidor final, como yo les decía, que es el turista. Y entonces, hablando propiamente del turismo inteligente, ¿qué podríamos decir que es el turismo inteligente? Bueno, el turismo inteligente consiste de 3 pilares fundamentales: la sustentabilidad, la accesibilidad y la tecnología. Estos son los 3 pilares sustentables y los 3 pilares del turismo inteligente. Y ahora, es importante que conozcamos o que recordemos que el turismo es una industria o es un sector que aporta al desarrollo multiplicador, no solamente en economía, sino también socialmente hablando. Y por eso es que hay una red, es una red completa hasta abajo. Y se va haciendo más grande, más grande, más grande, y es el efecto multiplicador del que tanto nos hablan en materia turística, ¿no? Es desde el prestador de servicios o el producto final hasta todo lo que hay detrás, y es una red y se multiplica. Lo mismo sucede con todas las definiciones. Para poder entender un poco cada definición del turismo hay que ir entendiendo también los conceptos más básicos que hay detrás, y por eso es que si nosotros hablamos principalmente de los 3 pilares del turismo inteligente, tenemos que empezar quizás por el más importante, o el que abarca mayor aspecto o mayor espectro, que es la sustentabilidad. Y es que hoy en día las tendencias turísticas y las tendencias tecnológicas van hacia allá, van hacia la parte sustentable. Y hablar de sustentabilidad justamente es hablar
de 3 pilares fundamentales: el medio ambiente, el político y el social. Y en el medio ambiente no basta únicamente con las nuevas tecnologías que se han ido desarrollando. Y lo que yo quiero platicar el día de hoy es un poquito también a manera de que nosotros hagamos conciencia, que si bien hay algunas cosas que nosotros hacemos aportan, pero quizás el concepto que tenemos nosotros en cuanto a desarrollo sustentable y enfocado directamente al medio ambiente en materia turística, quizás está un tanto limitado y quizás está un tanto retrasado a lo que nos han hecho creer que vamos avanzados. En este sentido, por ejemplo, se ha avanzado en muchos aspectos, en empresas turísticas como los hoteles, por ejemplo. Los hoteles han ido desarrollando algunos aspectos sustentables que los han hecho amigables con el ambiente y que, pues, en este sentido se hacen llamar hoteles ecológicos, hoteles sustentables. Sin embargo, las ecotecnias que manejan son limitadas y no nos permiten hablar propiamente de una empresa totalmente sustentable, totalmente ecológica. Claro, es un gran avance que las empresas tengan calentadores solares, que reduzcan el uso del gas natural. Es un avance, evidentemente, que utilicen celdas solares para generación de energía eléctrica. Claro, es un avance, pero también es un proceso un tanto engorroso. Quien ha tenido pues la oportunidad de instalar celdas solares en sus casas o en sus negocios saben que es todo un trámite un tanto engorroso y un tanto largo que se tiene que hacer para, pues, poder hacer la instalación de manera adecuada ante CFE y ante otros organismos, para que podamos tener de manera autorizada esta tecnología. Lo mismo sucede con la parte de las regaderas ahorradoras de agua y algunos otros métodos que también hay que entender las limitantes que presenta cada uno de los destinos. Hay destinos, por ejemplo el Centro Histórico de Morelia, que no nos permiten hacer una gran cantidad de modificaciones en torno a la sustentabilidad ecológica. ¿Y por qué no nos permiten? Porque hay una serie de normas y regulaciones protegiendo el patrimonio cultural e histórico, que eso es algo a favor, evidentemente, pero estas mismas regulaciones a nosotros nos impiden hacer las modificaciones necesarias en los inmuebles, en este caso son inmuebles catalogados como inmuebles históricos. Entonces, pues tenemos esta limitante, pero en otros sitios sí se tendría, pero vamos, hoy en día parece que estamos en esta lucha interminable entre querer ser ecológicos, pero no tener el suficiente recurso, porque muchas veces este tipo de tecnologías son tecnologías que todavía no están totalmente al alcance de los empresarios turísticos o de una persona común. Entonces, pues este avance es un tanto lento, por eso es que aún no se puede hablar completamente de un destino, de un turismo inteligente y sustentable en su totalidad, pero bueno, todo es una cadena. Para nosotros poder llegar a estas facilidades en las que pudiéramos obtener una mayor accesibilidad a estos recursos, tenemos que mencionar los otros dos aspectos, el político y el social. Y el político no es únicamente pues la parte de las secretarías de Estado, sino también de todo lo que tiene que ver en materia de legislación, y en este caso legislación turística, legislación medioambiental, legislación en materia de administración y demás pues administraciones y demás leyes que nos den el respaldo, leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, todo lo que tenga que ver con el área turística. Bueno, esto lo vamos a ir involucrando en el aspecto político. No solamente lo recalco, no solamente es la labor de la Secretaría de Turismo, ya sea municipal, estatal, de cualquier entidad, es un trabajo conjunto en materia de política y en donde también se involucra el sector empresarial, en donde también se involucra el sector social mediante el aporte de iniciativas. Y aquí hablando propiamente de turismo, bueno, el hablar de iniciativas que realmente sumen, que realmente aporten a este tenor. Y bueno,
algo que también es muy importante es la parte social. Y en la parte social, nosotros entendemos como un todo a toda la población que se beneficia directamente de la industria turística y también de manera indirecta. En este sentido, el conjugar estos tres aspectos nos puede dar un destino sustentable. No podemos hablar de un destino sustentable si no están involucrados estos tres pilares esenciales, que al final nos van a dar un cuarto pilar, que es el económico. Pero este cuarto pilar no puede funcionar si no están los otros tres. Y en este social me interesa mucho remarcar que el aspecto social va de la mano con un involucramiento directo de la gente local, sobre todo en pequeñas comunidades o en municipios un tanto reducidos, en donde quizás todavía la oferta turística no es demasiado amplia y es en donde se tiene un campo de oportunidad mucho más amplio para que la gente local pueda participar. Entre más grande es la ciudad, evidentemente encontraremos gente bueno, pues digámoslo así, migrantes internos, ¿no? Gente que viene de otras ciudades, de otros estados del país y que llegan a esta ciudad. Ejemplos muy claros como, bueno, si hablamos de ciudades, destinos no playeros, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León, entre algunos otros. Y si hablamos de destinos de playa, evidentemente sabemos que Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco y algunos otros destinos están llenos de gente que no son locales. Claro, hay muchos locales, pero los locales de alguna forma y desafortunadamente se han ido viendo relegados a actividades que no, que no les dan un desarrollo adecuado, no les dan un crecimiento ni económico ni social adecuado. Y desafortunadamente los vemos relegados a tareas principalmente operativas. Si nos vamos a hoteles, mantenimiento, ama de llaves, los vemos en animación incluso, o en algunos otros, pues quizás trabajos u oficios que no permiten un desarrollo mucho mayor y que están limitados también en ocasiones, incluso por el nivel educativo. Entonces, se trata justamente en la sustentabilidad de esos sectores que están un tanto desprotegidos, por así decirlo, que están un tanto atrás, pues que puedan desarrollarse a la par. Y de eso se trata la sustentabilidad. Y una vez que se empiezan a involucrar estos actores de la sociedad activamente en la actividad turística y de manera, directa con el turista, pues es cuando podemos empezar a hablar de un destino sustentable. Y hoy en México, desafortunadamente, no podemos hablar de un destino sustentable en su totalidad. No existe aún la sustentabilidad completa en México, pero hay muchos destinos que van para allá. Hay muchos destinos que se están acercando cada vez más, han ido mejorando sus políticas públicas, han ido mejorando sus aspectos económicos, sus aspectos de inversión, han ido mejorando sus aspectos de medio ambiente y por supuesto los aspectos de involucramiento con la sociedad local, y también han ido abriendo sus puertas a algunos otros actores de diferentes entidades federativas. Entonces, bueno, poco a poco eso ha ido haciendo que se vuelva mucho más sustentable, pero todavía no llegamos. Nos falta algunos elementos todavía, algunos tienen 1, 2, 3 pilares, les falta el cuarto, o algunos no tienen ninguno, ¿no? Y eso ya será cuestión de que nosotros hagamos un análisis posterior, con cifras ya más concretas, para saber cuáles son los destinos que están más cerca de ser sustentables o no. Curiosamente, y contrario a lo que se cree, los principales destinos turísticos en México hoy en día están más lejos de ser sustentables que los que no lo son. Esos destinos turísticos pequeños, por así decirlo, en menor medida explotados, son los destinos que tienen la oportunidad de aterrizar de mejor manera todos estos elementos en una escala menor y trabajarla desde abajo hacia arriba. La desventaja que tienen los destinos turísticos grandes es que tienen que hacerlo al revés, tienen que hacerlo desde arriba, que ya están, hacia abajo. Entonces, en el camino se pierden un poco pues todos los elementos que nos pudieran
llevar justamente a la sustentabilidad. Por eso es que si nosotros vemos los esfuerzos de algún pueblo mágico o de algún municipio, aunque no tenga el nombramiento de pueblo mágico, pero llámese bueno, cualquier municipio o cualquier pueblo o comunidad o ciudad que tenga un potencial turístico que todavía no se esté desarrollando y que quieran ir sobre esta línea de la sustentabilidad, hay que apoyarlos. Hay muchas formas de apoyarlo. Nosotros como turistas, el mejor medio de apoyar es simplemente ir y visitar, es simplemente ir y comentar, recomendar, ser realmente el turista. Vamos, si no te gusta algo, dilo. Si te gusta algo, dilo también. Algo que nosotros como mexicanos no tenemos tan arraigado, a diferencia de otros países, es la parte de generar recomendaciones, de generar reseñas en las diferentes plataformas que hoy en día se tienen, o incluso en un libro de visitas, hacer el comentario, en un museo, donde sea. Y todo eso abona para que haya un mejoramiento completo. Pero como yo les decía, todo es una cadena. Necesitamos estar todos en el mismo canal, necesitamos sumarnos para que al final todo sea sustentable. Al final, todo esto ayuda al turista, para que el turista obtenga el beneficio que está buscando. De eso se trata la sustentabilidad. Evidentemente va implícito todo lo que yo les mencionaba, y la ayuda y todo el desarrollo que va a traer, sí, pero al final el desarrollo sustentable va enfocado para que haya un turismo de calidad. ¿Y para qué va a haber un turismo de calidad? Para que el turista lo disfrute, justamente para eso. Entonces, es toda una cadena. Y esta cadena que ya les mencionaba, bueno, ya hablábamos que la parte de sustentabilidad es algo fundamental y es algo pues que es importante para el desarrollo del turismo inteligente, pero que hay otras cosas que nosotros debemos contemplar. Y hablábamos de la accesibilidad, y cuando hablamos de accesibilidad, lo primero que se nos viene a la mente en un destino turístico y en cualquier aspecto social es pensar, quizás hoy en día, por toda la tendencia que existe y por toda la evolución social que se ha venido dando, hablar de accesibilidad es hablar de personas con discapacidad. Y hablar de personas con discapacidad es acertado, evidentemente es acertado y es parte de la accesibilidad. Sin embargo, la accesibilidad es justamente darnos acceso a absolutamente todos, no solamente a las personas con discapacidad. La accesibilidad se trata de hacer un espacio con oportunidades equitativas, no iguales, porque evidentemente si todos fuéramos iguales, pues a lo mejor sería un tanto conflictivo, pero si todos tenemos las mismas oportunidades, ya será decisión de cada persona, de acuerdo a sus capacidades y a sus habilidades, cuáles se aprovechan o cuáles no. Pero la idea es tener el acceso a todo ello. Y si hablamos en materia turística, pues, ¿a qué es lo que nosotros estamos, qué es lo que nosotros estamos buscando con la accesibilidad propiamente? Bueno, pues es a una gran cantidad de cosas. Hablando principalmente de los servicios de salud, hablando de servicios de seguridad. ¿Cuántas veces, yo lo digo por experiencia, la realidad es que he tenido la oportunidad de viajar por muchos años y desafortunadamente me ha tocado hacer uso de los servicios de salud? No queriendo, he terminado en hospitales, he terminado con cirugías, he terminado con más, y estando de vacaciones. Entonces, eso es algo que, pues, a lo que nosotros estamos, pues, expuestos una vez que viajamos. Estamos expuestos en nuestra casa, que no estemos en un lugar que no es nuestro lugar de residencia. Bueno, y claro que al momento de que nosotros necesitamos alguno de estos servicios, necesitamos que esté al alcance. Y hoy en día, pues, simple y sencillamente, esto nos hace mucho más accesible. Prácticamente, el turismo inteligente cabe aquí. Y el turismo inteligente nos va a dar acceso a todo eso. El turismo inteligente nos va a dar acceso a la ubicación, nombre y servicios de un hospital. Nos va a dar acceso a llamar a los servicios de seguridad y de emergencia locales.
nos va a dar la posibilidad de poder conocer cuáles son los mejores restaurantes de la zona, qué tan cerca están, qué tan bien evaluados se encuentran, cuál es su oferta culinaria, si estamos buscando un restaurante de, bueno, quién sabe cuántos tenedores, o estamos buscando una fondita, de acuerdo a nuestro presupuesto. Ese es el acceso que nosotros también estamos buscando, ¿no? Encontramos también que necesitamos este acceso a, pues, a la ubicación propiamente. Hoy en día, pues los mapas como antes se tenía, pues los mapas que hoy en día existen físicamente están limitados a un uso de unas cuantas horas y después van a la basura. Esa es la realidad. Y se los digo porque al final yo me dedico a la parte de los recorridos turísticos y lo sé de primera mano. Yo utilizo ese medio pues como un aspecto complementario en mis recorridos, pero sé que tienen una función muy limitada y tienen una función de unas cuantas horas. Es poca la gente, realmente ustedes pónganse a pensar, cuando van a un destino turístico, cuando reciben un folleto, cuando reciben un mapa, ¿qué tanto se quedan con ellos? Probablemente al final de su viaje va a la basura. Antes de salir del hotel, o se lo llevaron a su casa y en su casa, después de unas cuantas semanas, unos meses, lo encuentran entre varias cosas, dicen, bueno, ¿para qué guardé esto? Y va a la basura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hoy tenemos el acceso a través de diferentes medios electrónicos, de mapas, llámese Waze, Google Maps, los que ustedes quieran. Hay una gran cantidad. Y todos ellos nos ofrecen, bueno, la ubicación precisa, o prácticamente la ubicación precisa de todos los lugares. No de todos, pero de la gran mayoría de los lugares que nosotros estemos pensando. Entonces, pues esa es parte de la accesibilidad. Por supuesto, el poder encontrar alojamiento, el poder encontrar un alojamiento adecuado a nuestro presupuesto, al número de personas con las que nosotros vamos a estar viajando, a la zona, a la ciudad, a los elementos que nosotros queremos encontrar, si queremos un desayuno, si queremos que sea un plan todo incluido, si queremos incluir alguna actividad especial, algún requerimiento, alguna cena romántica, algún recorrido, lo que sea. Bueno, necesitamos ese acceso. Ya el turista demanda ese acceso. Aquel que no se moderniza y aquel que no va hacia esta parte, pues está prácticamente relegado. Se está quedando pues atrás. Esa es la realidad y necesitamos ir evolucionando hacia esa parte, hacia la exigencia que tiene el turismo y el turista propiamente hoy en día. Lo mismo sucede con los atractivos turísticos, pues creo que es algo con lo que nos enfrentamos bastante. Y si lo aterrizamos mucho en Morelia, podemos saber que los atractivos turísticos son los esenciales y siempre son los que nosotros encontramos en las redes, son los típicos, ¿no? Son los que nosotros, incluso a cualquiera de nuestros visitantes le recomendaríamos. Pero porque hay otros lugares, como yo les decía, museos, galerías o algunos otros atractivos que no conocemos, pero que son sumamente interesantes, pero no han resaltado porque simplemente no están expuestos en estas plataformas que lo hacen accesible al turista. Entonces, pues evidentemente, si no estás expuesto en estas plataformas, estás escondido de un modo u otro. Estás sin que te vean. Y hoy el turista, pues, ha ido creciendo de tal modo que ya no realiza el turismo de la misma manera como lo realizaba hace años. Ya es sumamente complicado encasillar al turista en un mismo término o en un solo término como lo podíamos hacer todavía hace unos 15 o 20 años. Que el turismo cultural, el turismo religioso, el turismo esto, el turismo lo otro. La verdad es que el turismo ya tiene tantas vertientes y un turista ya realiza tantas diferentes formas de turismo en un mismo viaje que es difícil encasillarlo en un solo término. Entonces, pues claro, eso es un gran reto para todos la gente que administra estos atractivos turísticos, pero al final de cuentas hay que hacernos notar, porque ha tenido en los últimos años, sobre todo lo mencionamos a veces que entre colegas del rubro, que existe la gente de la vieja guardia y la gente más nueva. Y la gente de la vieja guardia se resiste un tanto al cambio. Y claro, todos somos resistentes al cambio en algún momento, pero llega un punto, hoy en día
no te puedes dar el lujo de resistirte durante mucho tiempo al cambio porque si no, de verdad desapareces. Y es algo que ha estado sucediendo en la industria turística, desafortunadamente, para la gente de la vieja guardia. Ha ido pues afianzando ese pensamiento y pues tan así que no ha permitido que su ciudad, que su servicio, que su atractivo brille y se ha ido quedando relegado. Y entonces justamente no ha hecho accesible al turista, no ha facilitado el que el turista pueda encontrar el servicio que le está ofreciendo. Por eso es que es algo que hoy en día se demanda, la accesibilidad a través de las diferentes plataformas para poder saber qué es lo que vamos a poder visitar. Y también, por supuesto, la accesibilidad física. A veces parece increíble podernos encontrar con recintos turísticos que, aunque quizás su principal función es otra, pero recintos turísticos en los que tú llegas un día domingo y están cerrados. En Morelia tenemos algunos ejemplos, pero desafortunadamente así hay. Existen estas ciertas normativas que a veces pertenecen a la vieja guardia y que pues no han ido evolucionando y que se han quedado estancadas en ese aspecto. Entonces, por eso también es como lo menciono, si tampoco tenemos un acceso físico, bueno, pues estamos fritos. La realidad es que eso es lo que sucede. Entonces, el turista demanda que cuando él está en la ciudad, cuando está en el destino, pueda acceder y empaparse de la riqueza cultural, histórica, gastronómica y toda la demás cultura y riqueza que existe. Pero si no lo tenemos, es un retroceso o es un impedimento hacia el desarrollo de un turismo inteligente, de un desarrollo sustentable y de un turismo accesible. Encontramos también la parte de las plataformas. Las plataformas que hoy en día encontramos para diferentes prestaciones de servicios. Hablando principalmente de hospedaje, de alimentos y bebidas, de recorridos turísticos, pues las encontramos con las agencias de viajes en línea. Llámese Expedia, llámese Booking, Despegar, lo que ustedes quieran. Sin embargo, esto es solamente una parte. No podemos nosotros fiarnos de todas esas plataformas, que además estas plataformas sí nos dan una gran ventaja, nos permiten ser visibles, pero a un costo relativamente elevado. Yo no sé si ustedes lo saben, pero estas plataformas, estas agencias de viajes en línea, tienen un cobro de comisión al operador, vamos al hotel, a la gente de los tours, desde un 18 hasta un 25% en promedio de su tarifa. Entonces, esto es lo que nosotros, como prestadores de servicios, nosotros ya, pues, de alguna manera invertimos. A veces no lo queremos ver como resistimos a verlo como una pérdida, lo tratamos de ver como una inversión, porque al final de cuentas es lo que nos permite que se esté moviendo, pero al final de cuentas es un porcentaje mayor. A todo eso hay que sumarle la cantidad de impuestos que ya se paga por cada uno de esos, y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Al final de cuentas se va reduciendo un poco y nuestro margen de utilidad va haciéndose un poco más reducido. Y entonces, eso nos obliga a buscar alternativas en donde nosotros podamos pues aumentar nuestro margen de utilidad. Y la manera de aumentar nuestro margen de utilidad es justamente incentivando las reservas directas. ¿Y cómo vamos a incentivar nuestras ventas directas, nuestras reservas directas? Pues a través de una plataforma, a través de un sistema de reservación interno. Y este sistema de reservación interno está lleno de muchos mitos, porque estas plataformas de reservaciones internas para los hoteles o los operadores de recorridos turísticos o restaurantes o bares o lo que sea, tienen este mito de que es una tecnología muy cara, y en algunos aspectos lo es. Tiene el mito de que es una tecnología un tanto complicada de manejar. La realidad es que ya no tanto. Tiene el mito de que es algo que probablemente no va a atraer a gran cantidad de turistas. Si nosotros no nos esforzamos por atraer a los turistas a nuestras plataformas, evidentemente no van a llegar. Y todo requiere de una inversión, pero al final
Yo lo aterrizo un poco a la parte de mi plataforma en cuestión de recorridos turísticos. Yo en mi sitio de internet tengo un control de reservaciones, un sistema de reservaciones interno, en donde a mí me permite que el huésped o el turista en este sentido pueda revisar un calendario de disponibilidad en vivo y ellos puedan seleccionar la fecha y el tour que ellos desean. Les pueden seleccionar el número de personas, el número de adultos, el número de menores, y todo está configurado para que pueda hacerse de manera inteligente. Muchos sistemas de reservaciones lo manejan de esta forma, pero no han llegado a la parte final que muchos turistas están implementando al navegar en diferentes medios como Expedia, como Despegar y estas agencias de viajes en línea, que es cerrar la reservación en ese momento. La realidad es que si tú llegas a un sitio donde la reservación te la manejan a consulta directa con el hotel sin podértelo garantizar en ese momento, pues no te sientes del todo satisfecho. Bueno, al menos yo hablo por mí. En ese aspecto es como de, híjole, se mandó la solicitud al hotel y el hotel me va a responder si hay la disponibilidad o no hay la disponibilidad. Y esto es un proceso que a veces, dependiendo de la administración del hotel, puede darse de manera inmediata o a veces puede llegar a tardar días, ¿no? Y hoy en día el turista, sobre todo el turista menor de 25 años, que es el que se está viendo involucrado y tiene el poder adquisitivo y se está viendo involucrado en los sistemas de reservaciones, pues quiere algo inmediato. Y entonces, si los hoteles, los restaurantes, los operadores de turismo no tienen una plataforma en donde se pueda realizar el pago final, y hay muchas plataformas, incluso, la gente puede pagar incluso por PayPal, y eso te puede dar una ventaja competitiva, porque la gente está pagando en ese momento, pero la verdad es que hay que estar muy al pendiente de este tipo de plataformas y de este tipo de tecnologías. Entonces, pues, el que no esté al pendiente, el que no esté al tanto de todo esto, como administrador, pues, evidentemente, pues también se va a quedar relegado. Y todo eso va sumando, al final, era lo que les decía, es una cadena. Todo lo que vamos haciendo es una cadena que va a llegar justamente a esta parte de la accesibilidad, como también llegó a la parte de la sustentabilidad. Entonces, pues, justamente el tener nosotros accesos a plataformas ideales, a plataformas amigables, pues nos va a poner un paso adelante. Lo mismo con la parte de la movilidad. Y es que el turismo inteligente va muy ligado, va muy de la mano a la movilidad. Y la movilidad no va únicamente con la parte del transporte público. Eso hay que entenderlo muy bien porque creo que es un concepto que de pronto con el cual tenemos un tanto de conflicto. Y sí, es un aspecto muy importante la parte del transporte público, sobre todo en un destino turístico. Si queremos ser un destino turístico de calidad, necesitamos un transporte público de primera. Pero para tener un transporte público de primera, necesitamos tener las vialidades adecuadas, necesitamos tener pues los aspectos de seguridad adecuados, las rutas adecuadas, los operadores adecuados, y todo esto que vaya siendo, otra vez, es una cadena. Si no existe todo eso, no podemos llegar a una movilidad adecuada. Y el turista justamente, pues, está en búsqueda de eso. El destino turístico que no avanza en materia de movilidad, y sobre todo en materia de movilidad, es un destino que, pues, va perdiendo ventaja frente a otros destinos turísticos similares. Y podremos encontrar quizás en México algunas ciudades en donde la movilidad, por ejemplo, para ciclistas está mayormente desarrollada que en otra ciudad o en otro pueblo, o en un pueblo en donde está más desarrollado estos aspectos de accesibilidad en materia de movilidad no solamente al turista, sino al local, que en ciudades grandes, ¿no? Entonces, son aspectos que hay que cuidar y volvemos justamente a la misma parte. O sea, todo está ligado, evidentemente, la parte de sustentabilidad en donde estaban la gente que hace políticas y la parte de movilidad están íntimamente ligados. Y lo mismo sucede con la parte de otros servicios que se prestan. O sea, no podemos desprendernos del aspecto político, económico y social.
y hacerlo independiente de todo esto que estamos hablando. Todo va ligado, todo es nuevamente una cadena, ¿no? Entonces, la movilidad es simplemente algo importante. Y otros aspectos a lo que nos da acceso, valga la expresión, la accesibilidad turística, pues es justamente a servicios complementarios como recorridos turísticos, entradas a espectáculos, a shows, a parques y a otros sitios en donde, bueno, es un añadido propiamente. A lo mejor puede que lo haga el atractivo principal del destino o puede que sea simplemente algo complementario, pero necesitamos también el acceso a. Y necesitamos, como ya les decía en las plataformas anteriores, necesitamos tener la posibilidad de pagarlo de diferentes maneras. Entonces, esa es también una vertiente más de la accesibilidad que nosotros manejamos. Y las actividades, evidentemente los tours, las actividades de ecoturismo, tirolesa, paracaídas y demás, están justamente ahí involucrados. Y el aspecto importante, que es a donde siempre nos lleva a pensar cuando hablamos de accesibilidad. Justamente la parte de dar las facilidades adecuadas para personas con discapacidad, ¿no? Las personas que están limitadas físicamente para poder moverse por los diferentes destinos turísticos, y que pues va también de la mano de, hay que ser muy congruentes con lo que estamos viendo y con lo que estamos visitando. No podemos, hoy en día también tenemos esta tendencia al tener un tanto más de libertad para exponer ideas, no significa que todas las ideas sean acertadas o que todos los pensamientos sean acertados o equivocados. Sin embargo, hay que ser pues muy prudentes y hay que ser muy muy realistas, ¿no? Hace algún tiempo un cliente potencial se molestaba conmigo porque me preguntaba si para ir a la Mariposa Monarca podía ir una persona en silla de ruedas. Yo le explicaba que desafortunadamente es un entorno natural y que no permite un acceso adecuado a personas con movilidad limitada, incluso caminando, personas que puedan caminar pero que tengan una movilidad limitada, pues no podrán realizar esta actividad de forma adecuada. Y claro, pues la respuesta fue, pues es que deberían poner accesos para toda esta persona. Desafortunadamente, no siempre es posible y hay entornos que no nos permiten hacer las modificaciones porque al final se trata de preservar tal como está, sin hacer una mayor modificación. Y sí, muchas veces el turismo, entramos en este debate de, bueno, pero es que si ya haces modificaciones para que el turista de a pie pueda entrar, pues ¿por qué no puedes hacerla para que el turista con alguna discapacidad pueda hacerlo? Porque no siempre es posible, porque conlleva ciertos aspectos que pueden modificar el entorno natural. Un ejemplo muy claro: si ustedes han ido al santuario de la Mariposa Monarca del Rosario, hace algunos años los ejidatarios construyeron una escalera de concreto. Y cosa curiosa, año con año, las mariposas, conforme va avanzando y va aumentando el calor, conforme va avanzando el invierno y se acerca la primavera, las mariposas se alejan más y más de esa fuente de calor que es el concreto. Se van a una zona más natural en donde puedan regularse un poco más en temperatura. Entonces, el hacer un acceso para personas con discapacidad, en este caso, nos limitaría a que pues tengamos que hacerlo mucho más retirado hasta donde posiblemente pudiera estar la mariposa monarca, generando un daño al entorno natural. Y el ejemplo contrario lo tenemos en el santuario de Sierra Chincua. Sierra Chincua es un entorno en donde solamente hay senderos y hay veredas hechas a lo largo del tiempo por los ejidatarios locales, pero no hay nada de concreto. Y entonces podemos ver que la preservación del entorno es un tanto mayor. Y podemos ver que las mariposas incluso tienen un movimiento menor en esa zona. ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad de alejarse de zonas de calor. Entonces, pues claro, en esta zona
también hay muchas quejas, incluso de gente que no quiere caminar, ¿no? Hay gente que de pronto tiene esta idea equivocada, que también, y justamente me vino el recuerdo, de gente que pues se te caen las ventas porque pues no pueden llevar una carrera, ¿no? Porque te preguntas si pueden llevar una carrera para su bebé. Pues desafortunadamente no hay la accesibilidad. Y lo mismo sucede sobre todo en aspectos naturales, pero también en lugares como el centro histórico de diferentes ciudades, de la Ciudad de México, de Morelia, de Querétaro, de Oaxaca, de Guanajuato, en donde no es posible en su totalidad hacer que una casona del siglo XVII pueda tener todos los aspectos de accesibilidad para todas las personas. Pero a lo mejor un recinto moderno, un hotel en las orillas de la ciudad o en las zonas fuera del centro histórico, ahí es posible que sí lo hagan. Entonces, justamente ahí es donde yo pues les decía, hay que ser muy realistas, hay que ser muy prudentes y hay que tener una mente muy abierta, hay que aceptar también las limitantes que el mismo destino tiene, ¿no? Y entender que pues el desarrollo sustentable y el desarrollo en materia de accesibilidad no siempre va a ser en la misma proporción para todas las personas. Sí se trata de dar acceso y dar equidad a todas las personas, pero de acuerdo a las limitantes de cada sector, a las limitantes y a las habilidades y desarrollo de cada uno de los sectores involucrados como turistas. Entonces, esto es algo sumamente importante. Entonces, esta justamente es la segunda línea o el segundo pilar que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar en turismo inteligente. Y justamente el tercero, pues es la parte de tecnología. La parte de tecnología que va muy enfocado con el medio ambiente. Las ecotecnias, que hemos hablado ya un poco de ellas, y que hay muchas ecotecnias que a lo mejor pues no podemos aplicar en lugares donde tenemos las limitantes de reglamentaciones, centros históricos y demás, pero sí a lo mejor en nuevos desarrollos, en resorts de playas, en hoteles pequeños de ciudad, en donde bueno, tienen la posibilidad desde los cimientos en aplicar las nuevas tecnologías. Justamente se han ido aplicando algunas nuevas, pero como ya mencionábamos, hay algunas limitantes en cuestión económica. A veces la cuestión económica nos impide el completo desarrollo, y ahí va de la mano lo que ya habíamos visto, parte de las políticas pues vamos, gubernamentales y sociales y el aspecto económico, en donde se puedan dar quizás apoyos, en donde se pueda dar, y no me refiero únicamente a apoyos económicos, sino a un apoyo de guianza, un apoyo que te digan cómo poderte hacer de una nueva tecnología sin que te salga tan caro. Y eso no implica que el sector gubernamental dé dinero, no necesariamente, pero sí puede decir, ¿sabes qué? A mí me va a salir más barato, en lugar de dar dinero, bueno, decirte cómo conseguir estas tecnologías y de una forma adecuada, y que tú ya hagas el negocio directamente con el operador o con los empresarios, con las empresas, con los productores de estas tecnologías ambientales. Lo mismo sucede con la parte de las plataformas, que ya habíamos platicado. Ya sería extenderme un poco más en este tenor. Y la cuestión de facilitar el acceso a las ciudades inteligentes, porque al final el turismo inteligente nos lleva a eso, a las ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes no son solamente para el turismo, son para el desarrollo social, es para el beneficio de la población local. Pero por supuesto, una vez que ya empiezas el desarrollo de las ciudades inteligentes, pues lo puedes explotar turísticamente. Y esto, pues como ya habíamos hablado, nos da muchos aspectos que van a beneficiar a la comunidad local y van a beneficiar al turista en materia de movilidad, en materia de acceso y en muchos otros temas que ya tocamos. En este sentido, pues hablábamos justamente de la movilidad y de las ciudades inteligentes que van ligadas una con otra. Siempre una ciudad inteligente, lo primero que vamos a ver o lo primero que se va a notar y hacia donde los diferentes sectores involucrados apuestan es a la parte de movilidad. Entonces, a la ciudad que ustedes vayan y que vean
que se están implementando diferentes estrategias de movilidad adecuadas y nuevas. Pueden ustedes pensar que es una ciudad que se está moviendo, que se está moviendo hacia esta parte de una ciudad inteligente. Se está convirtiendo en una ciudad inteligente. Quizás le faltan muchas cosas aún, pero está en el camino. Y ese es el primer indicador que nosotros debemos de poner atención. Claro que hay muchos esfuerzos que cada uno de nosotros como prestadores de servicios turísticos debemos de tomar en cuenta. Y justamente, bueno, las ciudades inteligentes ya les he mencionado, pues va de la mano. El turismo inteligente, el destino o ciudad inteligente. Y si hablamos en México, ¿cuáles son los ejemplos más claros que tenemos en México de ciudades inteligentes? Bueno, en México existe una asociación mexicana, una asociación de municipios mexicanos y ciudades inteligentes, no propiamente de turismo, esto es en ciudades inteligentes abiertamente, y son pocas las ciudades, en realidad son 6 las ciudades o municipios que actualmente están en esta asociación. Y esta asociación se ha ido moviendo poco a poco, por supuesto, ha ido requiriendo de apoyo y de gestión. Esta es una de las grandes labores y de los grandes retos que tienen las asociaciones, no solamente en materia turística, sino en cualquiera. Se tiene que hacer una especie de cabildeo, se tiene que hacer una especie de gestión para que todas estas propuestas lleguen a los congresos locales, al Congreso de la Unión y se puedan hacer modificaciones en materia de legislación pertinentes que nos den la posibilidad de tener un desarrollo de este tipo. Y justamente es algo que esta Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes es algo por lo que ellos luchan. De hecho, todavía en 2018, si mal no recuerdo, el año pasado, se gestionaban o se procuraba gestionar ante el Congreso de la Unión un monto de 500 millones de pesos para el desarrollo de estas ciudades. Por supuesto que si hablamos hoy en día y comparamos con lo que se invierte a veces en obras públicas o en algunos otros rubros, pues 500 millones de pesos es mínimo para lo que pudiera requerir una ciudad inteligente. 500 millones de pesos quizás sea mínimo para poder hacer un desarrollo de vialidades, hacer un desarrollo de movilidad, de nuevos transportes, de ecotecnias, de más segmentos que podríamos ponerle atención. Pero es un primer paso. La realidad es que eso es algo que hay que hacerlo notar, justamente, ¿no? El trabajo que se empieza a hacer. Y es que esta asociación apenas inició en 2016. Tiene 2 años y meses, 2 años y días que se puso en marcha. Entonces, bueno, son trabajos incipientes, son trabajos que apenas van iniciando, pero que nos van a llevar a pensar en un futuro quizás adecuado, no solamente para las ciudades inteligentes, sino para también los destinos que pretendan serlo. Y de estas ciudades inteligentes, propiamente, ustedes sean muy honestos, y cuáles de ellas tienen hoy en día una vocación totalmente turística o enfocada al turismo. Yo me atrevería a decir que 2, Cozumel y Mérida. Son ciudades que dependen prácticamente del turismo. Mérida depende principalmente de los servicios, de diferentes, y entre ellos el turismo. Cozumel en mayor medida depende del turismo. Pero Cozumel justamente es uno de estos casos extraños de la zona de la Riviera Maya y del Caribe mexicano, en donde pudiéramos creer que la Riviera Maya se acerca a ser un destino sustentable y a ser un destino que pueda llamarse inteligente, pero no es así. Y Cozumel, al ser quizás la limitante de estar en el mar, de estar adentro del mar, al ser una isla, y el hecho de no tener una circulación excesiva de turistas, por así decirlo, como pudiera tener Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Holbox, que hoy en día también tiene una cantidad excesiva de visitantes. Lo que ha tenido de acierto Cozumel es que ha logrado involucrar a la gente local, y una vez que logró involucrar a su gente local, abrió las puertas a gente de otros lados.
y empezaron a hacerse desarrollos y hoy en día la oferta es bastante amplia, pero está muy centrada. Vamos, todo es paso a paso y todo es de una manera mesurada. Y sí, por supuesto, Cozumel en ocasiones y sobre todo en temporadas altas tiene una gran cantidad de turistas, pero nada comparado con lo que pudiera tener solamente unos kilómetros enfrente, Playa del Carmen, lo que pudiera tener Puerto Morelos, lo que pudiera tener Tulum, lo que pudiera tener Cancún. Bueno, y eso lo ha ido llevando, le ha facilitado esta transición a ser una ciudad o un municipio inteligente. Era lo que les decíamos hace ratito. A veces el ser un espacio pequeño nos permite poderlo aterrizar desde cero y empezarlo a ampliar, a que un destino turístico ya consolidado pueda hacerlo de manera invertida. El proceso es quizás un tanto más largo. Entonces, afortunadamente Cozumel, bueno, ha ido avanzando poco a poco y, bueno, todo al final también conlleva a preservar el patrimonio, a conservar el patrimonio natural, a conservar el patrimonio cultural, la riqueza gastronómica y pues todos los demás elementos que nosotros podríamos presumir como locales a nuestros visitantes. Y de eso va justamente la parte del turismo inteligente, de preservar y de generar un desarrollo adecuado para el turista. Nuevamente, al final, nuestro consumidor final es el turista, pero el beneficiario o el beneficiado permanente son los locales. Todo desarrollo turístico que se haga en cualquier atractivo turístico, municipio, ciudad, destino, el beneficiario final o el mayor beneficiado va a ser el local, la gente local. Como ya les decía, va a estar en nosotros el aprovecharla. Si alguien quiere aprovecharlo o no, ya es decisión de cada quien, de acuerdo a las circunstancias que ya hemos platicado. Pero, bueno, pues ojalá en su momento pudiéramos ver a ciudades como Morelia, a ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o algunas otras ciudades que están a la vanguardia en muchos aspectos económicos, pero que en esto se han quedado atrás. Ojalá próximamente podamos verlo. Y es que esto es tan solo una muestra de lo que hay localmente hablando, sin meternos directamente en cuestión turística, en esta sucesión. Pero, a nivel internacional, hay un proyecto en España que se llama el proyecto Destino Turístico Inteligente. Y este proyecto Destino Turístico Inteligente, que es de hecho respaldado por el Ministerio de Turismo de España, ha agrupado a los principales destinos turísticos inteligentes que hay en España, pero curiosamente ha integrado a 2 en México. Y son los únicos fuera de España que están integrados. Cozumel, que repite con el anterior, y Tequila, como pueblo mágico, que se puede prestar a debate, evidentemente, ¿no? La parte de Tequila, quienes hemos ido, sabemos que a veces las limitantes de un destino un tanto más tradicional, por así decirlo, un tanto más rural, por así decirlo, pues tienen ciertas limitantes, pero pues al tener una gran cantidad de inversión en ese lugar, permite el desarrollo de tecnologías ecológicas, económicas y que estén al acceso del turista. No todos los prestadores de servicios turísticos se desarrollan de esa manera, no todas las destilerías, no todas las tequileras, pero bueno, van avanzando hacia allá y justamente se reconoce. Quien quiera conocer un poquito más de este proyecto de destino turístico inteligente, lo pueden buscar tal cual así, DTI España. El destino turístico inteligente es algo que a nosotros nos va a permitir justamente eso, ¿no? Pues potencializar todas las vertientes y todos los elementos que ya hoy hemos visto. Y al final, pues, como ya les mencionaba, el turismo inteligente cabe prácticamente ahí. Hay otros aspectos del turismo inteligente que los vamos a poder aplicar o los vamos a poder palpar físicamente en un museo o mediante un kiosco de información a la llegada a un aeropuerto o a la llegada a un centro histórico o lo que sea. Pero todo eso también ya cabe aquí. La realidad es que puedes prescindir de eso si tú ya tienes esto.
¿no? Y el tener acceso a redes móviles adecuadas, y el tener acceso a puntos de internet y demás, en donde un turista extranjero que a lo mejor no contrató un plan, pero pueda tener acceso a estas plataformas, con eso está hecho. Claro, el desarrollo va implícito con la parte de inversión. Quien no invierte, pues no se divierte, esa es la realidad, es algo que no se divierte absolutamente nadie. O sea, uno, pues como inversionista se divierte porque vas a recibir dinero después. Y el turista se divierte porque va a tener un acercamiento mucho más facilitado con lo que está buscando. Entonces, justamente, pues hoy en día los prestadores de servicios turísticos tienen que hacer mucho énfasis en poderse hacerse accesibles con el turista. Y hay muchos medios que, como decíamos, la vieja guardia todavía a veces se resiste a implementarlo y que hoy en día está en boga. Creo que, bueno, ya incluso si hablamos de Facebook, bueno, ya los más chavitos ya ni siquiera usan Facebook, ya usan otras cosas. O sea, Facebook ya déjenlo para nosotros, ¿no? La verdad es que ya déjenlo para nosotros porque es lo que nos entretiene. O sea, Twitter, que es otro medio, bueno, tiene diferentes actores, tiene diferente espectro. Pero también tenemos otras formas en que nos podemos ser visibles. Y lo mencionaba o lo recordaba justamente cuando empezaba yo a involucrarme con mi plataforma turística de los recorridos, porque una vez que tuve la oportunidad de integrarme propiamente como un prestador de servicios en la plataforma de TripAdvisor, me di cuenta que en Michoacán, o en Morelia propiamente, en esta plataforma existimos 4 operadores de tours dados de alta. 4. De esos 4 operadores, 2 tienen actividad mayor, su última actividad o su última recomendación es de hace poco más de 2 años. Y los otros 2, bueno, hemos tenido una actividad un poco más reciente. 4 de quién sabe cuántos prestadores de servicios turísticos que existimos. Y lo que les decía yo, que al no darle la facilidad al turista de poder externar su experiencia, buena o mala, de externar sus comentarios, pues es una limitante para que la gente te visite, para que la gente sepa que existes. Hoy en día tú vas a un destino y buscas, cuando ya estás a punto, ya tienes prácticamente todo listo, ya tienes tus reservaciones de hotel, de avión, de todo lo que necesitaste, lo hiciste a través de las plataformas que encontraste en internet. Y ya estás a 1 o 2 días de llegar a tu destino, ¿y qué vas a hacer? Bueno, te vas a buscar qué hacer en el destino si no lo conoces. ¿Qué haces? Te metes a Google. ¿Qué hacer en Morelia? O tienes en mente buscar un tour. ¿Qué es? Tours en Morelia. ¡Pum! Y te aparecen los resultados. Y si tú no estás con una campaña constante que te permite estar posicionado en los primeros lugares, pues no apareces. Si no tienes actividad en tus redes sociales, si no tienes actividad en estas plataformas como TripAdvisor o como Yelp, sobre todo para los restaurantes, los bares, que es una plataforma que se va más para esa zona, si no tienes esa apertura, la gente no te va a ver. Incluso hay gente que en lugar de buscar en Google, se va a buscar a TripAdvisor. ¿Qué hacer en Morelia? ¿Qué comer en Morelia? ¿Qué tours tomar en Morelia? Si no te mueves, no vas a aparecer. Y como yo les decía, ahí viene la parte de inversión. Pues hay que invertirle para aparecer en los primeros lugares. Y a veces la inversión ni siquiera tiene que ser tan alta. Y a veces no lo hacemos más que otra cosa por desconocimiento. Entonces, claro, como todas otras áreas, el turismo es algo que va evolucionando y que requiere de una capacitación constante. Y entonces, si no nos capacitamos, nos quedamos atrás y no sabemos que todo esto existe. Yo he escuchado a gente decir, bueno, es que yo para qué subo cosas a Instagram, si ahí en Instagram, pues, ¿qué? O sea, pues si es para chavitos, ¿quién me va a ver? Pues esos chavitos viajan con sus papás. Esos chavitos van y les dicen a sus papás, oye, vi este video que está bien padre, o vi esta foto que está padrísimo de este destino, deberíamos ir. O sea, no nos ponemos a ver realmente quién está detrás. A veces nosotros pensamos,
que quien tiene la decisión de compra de un producto, de un servicio, es pues quien paga, ¿no? Y no siempre es así. A veces la decisión de compra, dependiendo del turismo, o es la novia, o es la esposa, o es el hijo, o es otra persona diferente a quien estamos sacando la tarjeta. Nosotros nada más sacamos la tarjeta es porque, pues sí, bueno, te voy a complacer y vamos. O está bien, o sea, me agrada la idea, pero es un destino más enfocado hacia ti. Y bueno, la idea final es que conozcamos, que nos diversifiquemos. Y estas plataformas a nosotros nos permiten y tener un acceso más directo mediante como el Messenger de Facebook o WhatsApp en su defecto, WhatsApp Business, que ya está activo, en donde tú ya puedes tener un contacto directo con el cliente. La gente hoy en día ya no habla por teléfono. La realidad es que yo tengo activa mi línea telefónica desde que yo inicié operaciones, una vez que regresé a Morelia, en septiembre pasado. A la fecha, he recibido 4 llamadas telefónicas para pedirme informes. 4. Todo lo demás, WhatsApp y Messenger. Eso es. Hacia allá va. Esa es la tendencia. Claro, se vuelve un tanto más impersonal. Esa es la realidad. O sea, no es como antes en donde hoy en día te mandan un mensaje y son muy concretos o muy amplios en su pregunta. Porque puedes tú promover un paquete que tengas en tu página de Facebook y el inbox que te mandan es info. Pues sí, es info de qué, info de el precio, info del hotel, info del recorrido turístico o de qué. O hay otros que, oye, me gustaría saber en cuánto me sale para tantas personas, para tantos adultos, tantos niños de tal a tal fecha, que son muy específicos, y les das la información y ya no te contestan. No es ni un gracias, ni un, ok, déjame checarlo, como cuando hablarías por teléfono. Esa parte se ha ido perdiendo, pero tampoco hay que tomárselo personal. La realidad es que la tendencia es así. Y entonces, pues hay que adaptarnos. Y era lo que decíamos. La vieja guardia a veces es renuente a ese tipo de cambios y es como, ¿por qué voy a convivir con alguien que no me da ni las gracias? Pues porque esa es la gente que hoy en día está interactuando con nosotros en las redes. Esa es la realidad y no los vamos a cambiar. Todo va evolucionando a escribir lo menos posible y a desgastarnos lo menos posible. Entonces hay que facilitarnos absolutamente todo. Y si tenemos los medios para acercarnos con ellos, bueno, pues ahí está. Y justamente también la parte de internet, lo que ya hablábamos, el tener este acercamiento a través de las plataformas, pues nos va dando una pauta mayor para que conjugado todo esto, todo lo que ya hemos visto, nos lleva a que sea un destino turístico inteligente y al final pues se englobe en el turismo inteligente. Entonces, pues en esencia, y para concretarlo un poco más, hay un video que me gustaría que pudiéramos ver, no sé si por ahí nada más le pudiéramos dar como clic a la presentación, porque hay que nada más salir este concepto. Mis últimas vacaciones empezaron frente a la pantalla de mi ordenador. María me dijo dónde comer y Jorge compartió conmigo los lugares que no podía perderme. Planifiqué en detalle mi viaje y empecé a hacer la maleta. Cuando llegué a mi destino seguía conectado. Toda la oferta turística cabía en mi bolsillo. En los comercios locales se mezclaba la gente del lugar y viajeros como yo. Antonio, un comerciante muy amable, me comentó que visitas como la mía ayudaban a mejorar la economía y a preservar las tradiciones. Disfruté de la gastronomía típica, pero con un toque innovador que me sorprendió gratamente. Manuel, el chef, me contó que todo lo que tenían en el restaurante era producto local. Y buscando experiencias, viví algunas que no había conocido en destinos parecidos. Y pude seguir la mejor ruta para llegar a cualquier sitio. Otros viajeros accedieron a esos lugares con la misma facilidad. Y disfrutaron de la oferta turística como lo hice yo. Me sorprendió ver que el destino interactuaba con turistas y locales y se adaptaba a las necesidades de todos. ¿No os he dicho dónde pasé mis vacaciones?
Lo hice en un destino turístico inteligente. Lo importante del turismo inteligente es hacer que el destino se vea, que el destino se haga notar. Y si bien Michoacán como destino se hace notar, pero ya al momento de aterrizarlo a destinos más pequeños, no tanto. Destinos al interior del estado en donde se tienen las estrategias de hace algunos años o de algunas décadas y que, bueno, les ha funcionado de un modo u otro para conseguir quizás una serie de recursos que año con año les garantiza la estabilidad de desarrollo social y económica a la que han estado acostumbrados. Quizás por desconocimiento de no saber que pueden acceder a más cosas si se cambiara la estrategia. La realidad es que hoy en día es una cuestión de dos lados, porque uno tiende a responsabilizar sobre todo al sector gubernamental de la poca capacitación que pueda llegar a haber. La realidad es que creo que hay que hacerse responsable también de todos los lados. Y te lo digo por experiencia, la realidad es que hay mucha gente que no está dispuesta a recibir una capacitación, por gratuita que sea. O sea, la capacitación puede ser gratuita, la gente simplemente dice, no voy. O hay gente que incluso todavía dice, sí voy a ir, y no va. Entonces, esa es la gran limitante que nosotros tenemos. El principal reto es hacer primero que la gente se interese por el cambio. Y si una vez logramos ese interés, por más pequeño que sea el grupo reducido, aunque sean 10, 15, 20 empresarios, prestadores de servicios turísticos, 30, 40, que en realidad son pocos, pero empezando por esos, es sembrar una pequeña semilla y se va extendiendo, porque cuando nosotros empiecen a ver que las acciones que ellos están haciendo empiezan a repercutir de una manera adecuada, pues va a ser algo bueno. Y te aterrizo un ejemplo muy claro en mi área. Yo estudié también marketing turístico, y si algo he sabido o algo he entendido bien es que nunca se le debe tener miedo a la competencia, jamás. De hecho, la competencia te hace desarrollarte de mejor manera. Entonces, pues muchos me han preguntado, oye, ¿y no te da cosa que te vayan a copiar el modelo de tu página de web, el modelo de reservaciones, o que vayan a empezar también a publicarse todos en TripAdvisor o lo que sea? Por mí que lo hagan. Bueno sería que lo hicieran. ¿Por qué? Porque todo el sector turístico se desarrolla de mejor manera y el turismo inteligente va de la mano. O sea, todo el mundo empieza a implementar nuevas tendencias, nuevas tecnologías, y se empieza a hacer un destino tecnológicamente hablando más inteligente. Pero, pues la cuestión aquí es que haya interés. Entonces, de entrada aquí es importante que nosotros conozcamos que el principal factor para que esto se dé es que nosotros queramos, que estemos dispuestos y que tengamos el interés de hacerlo.